Bien, apoptosis es el tema que vamos a ver en esta clase. Tenemos que saber qué es la apoptosis. La anterior clase hemos hecho de muerte celular por necrosis. Esta es otro tipo de muerte celular que se llama apoptosis. Entonces, es otra expresión morfológica de muerte celular. Estamos hablando de células que no funcionan, pero que tienen una forma, una característica morfológica. Por eso digo que son expresiones morfológicas de muerte celular, la necrosis y la apoptosis. Hoy vamos a hablar de la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? El concepto de apoptosis es una expresión morfológica de muerte celular. Por favor, apaguen sus micrófonos porque estoy grabando y después aparecen estos ruidos que no va a ser nada agradable cuando ustedes escuchen sus videos. Entonces decía que es una expresión morfológica de muerte celular que se caracteriza porque está genéticamente programada, en la que se activan enzimas intrínsecas, especialmente son enzimas, son unas proteasas especiales de tipo cisteína que degradan o fragmentan el ADN nuclear y las proteínas tanto nucleares y citoplasmáticas. Estoy hablando de fragmentación de los componentes estructurales tanto del núcleo, de su ADN y de los componentes estructurales del citoplasma. Los fragmentos que quedan de esta degradación de los componentes estructurales de las células se llaman cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos presentan estructuralmente, se caracteriza porque la membrana, tanto la membrana celular como la membrana de los cuerpos apoptóticos, se mantienen estructuralmente intactas. Esa es una gran característica morfológica de la apoptosis, que las células que entran en apoptosis y los cuerpos apoptóticos, o sea, el resultado de la fragmentación de esta célula que ha entrado en apoptosis, mantienen la estructura de sus membranas intactas, de la membrana celular, de la membrana de los organitos intracitoplasmáticos, se mantienen intactas. Esa es una gran característica. Pero la membrana celular, la membrana plasmática, está alterada bioquímicamente. ¿Sí? ¿Por qué digo que está alterada bioquímicamente? Porque cuando hacíamos la distribución de los fosfolípidos, veíamos que la fosfatidilcerina en una célula normal se encuentra en la cara interna de la membrana celular. Y en el proceso de la apoptosis, la fosfatidilcerina se va hacia la parte externa. Ese es el cambio bioquímico. Va a venir ese joven a comprar esa motita. Decía, bueno. De la alteración. Hola, muñequita. Apaguen sus micrófonos, por favor. Entonces, les decía de que bioquímicamente muestra esa alteración, que la fosfatidilcerina se encuentra en la parte externa de la membrana plasmática. Y evidentemente, como las membranas están estructuralmente intactas, no hay escape de sustancias intracelulares ni sustancias dentro de los cuerpos apoptóticos hacia afuera. No hay escape. Por eso es que en la apoptosis no hay reacción inflamatoria. ¿Sí? La apoptosis puede ser una respuesta fisiológica o una respuesta patológica, porque hay estímulos fisiológicos y hay estímulos patológicos que nos van a llevar a la muerte celular por apoptosis. Por eso es que si va a haber un estímulo fisiológico, la respuesta va a ser una apoptosis fisiológica. Si el estímulo es patológico, la apoptosis va a ser una respuesta patológica. ¿Sí? Entonces,
Esas son las características y el concepto de la apoptosis, que son células que programan genéticamente su muerte, donde respetan la estructura de sus membranas, pero bioquímicamente las alteran y no, no produce reacción inflamatoria en el tejido. Características de los cuerpos apoptóticos. ¿Qué son los cuerpos apoptóticos? Son fragmentos celulares que contienen porciones de citoplasma y de núcleo. O sea, estamos hablando de esos fragmentos, hay una célula que entra en apoptosis, va a empezar a formar sus vesículas de su citoplasma, van a salir como unas vesículas exofíticas y se van a fragmentar en varios fragmentitos pequeñitos rodeadas de membrana. A eso se llaman cuerpos apoptóticos. Y cuando está haciendo su evaginación la membrana celular, entonces arrastra contenido de citoplasma y contenido de núcleo, pero no todos los cuerpos apoptóticos presentan fragmentos nucleares. Hay muchos cuerpos apoptóticos que sí tienen membrana, tienen citoplasma y pueden tener o no tener fragmento nuclear. Eso es indistinto. Entonces, un cuerpo apoptótico, ¿qué es? Es un fragmento de la membrana de la célula que ha entrado en apoptosis con fragmento de citoplasma, con o sin fragmento nuclear. Esos son los cuerpos. Las membranas de las células apoptóticas y los cuerpos apoptóticos permanecen intactos estructuralmente, pero alteradas en la distribución de sus fosfolípidos, donde la fosfatidilcerina, que se encuentra en la cara interna de la membrana plasmática, se dirige a la cara externa. ¿Para qué? ¿Por qué las fosfatidilcerina? No se sabe el mecanismo, la patogenia, por qué la fosfatidilcerina sale de la parte interna de la membrana plasmática hacia la parte externa. No se sabe, pero eso es lo que en las células apoptóticas y en los cuerpos apoptóticos, para que el macrófago pueda reconocer a estos cuerpos apoptóticos. Entonces el macrófago reconoce a esos cuerpos apoptóticos, los fagocita y después las va a destruir con sus enzimas lisosómicas para ser eliminados sin provocar ninguna reacción inflamatoria. Esas son las características de los cuerpos apoptóticos. Vamos a ver, sale. Causas de la apoptosis. Las causas pueden ser fisiológicas, ahí está, las causas pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Las causas fisiológicas son aquellos fenómenos normales para eliminar células que ya no se necesitan en el tejido y mantener un número equilibrado de la población celular de los tejidos, o sea, mantener la homeostasia de los tejidos, de los órganos. ¿Cómo se mantiene? No puede haber más células ni menos células en un tejido, en un órgano. ¿Y cómo se mantiene eso? Mediante el proceso de apoptosis. Todas aquellas células que ya no se ven envejecidas, lesionadas, etcétera, van a entrar a la apoptosis y van a ser eliminadas. Ni aumenta ni disminuye el número de células cuando estamos hablando de homeostasia tisular. Ahora, causas fisiológicas, destrucción de las células durante la embriogenia, involución de los tejidos dependientes de hormonas, pérdida de las células proliferativas para mantener la homeostasia tisular, eliminación de linfocitos autorreactivos, muerte de las células que han cumplido su función. Todas esas son causas fisiológicas. Vayamos a ver, la destrucción de las células durante la embriogenia. Cuando, por ejemplo, el conducto tirogloso, cuando uno nace, ese conducto tirogloso tiene que involucionar. ¿Cómo involuciona? Metiendo a sus células a la muerte celular programada, a la apoptosis, y de esa manera va a involucionar los tejidos. Ahí está, involución de los tejidos dependientes de hormonas también. Es involución de los tejidos, de tejidos embrionarios, y esta es involución de los tejidos dependientes de hormonas. Por ejemplo, cuando se ha producido el útero gravídico, viene
el alumbramiento del bebé. ¿Y qué va a pasar con ese útero? Tiene que volver a su tamaño normal, tiene que involucionar. ¿Y cómo involuciona? Entonces ahí va a haber una disminución de las hormonas, ¿no es cierto? Va a haber una disminución de los estrógenos, y respondiendo a esa disminución de los estrógenos, ¿qué va a pasar con las células? Muchas células del músculo liso van a entrar en apoptosis para que de esa manera se pueda eliminar la cantidad de células y pueda involucionar ese tejido. Pérdida de las células proliferativas para mantener la homeostasia tisular. Ahí está. Para mantener la homeostasia tisular se tienen que perder todas las células envejecidas. ¿Mediante qué proceso? Mediante la apoptosis. Pero para la homeostasia tisular no solamente hablamos de apoptosis, ¿no es cierto? También podemos hablar de hipotrofia, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de apoptosis. Eliminación de los linfocitos autorreactivos. ¿Qué son los linfocitos autorreactivos? Tenemos linfocitos que normalmente defienden al organismo de agresiones, ya sea de microorganismos externos o de las mismas células anormales que existen dentro del organismo. Entonces los linfocitos reaccionan y nos van a defender, ¿no es cierto? Pero ocurre de que hay algunos linfocitos que en vez de defender hacen daño al organismo, por ejemplo, en las enfermedades de hipersensibilidad, enfermedades inmunológicas. Entonces, ahí nosotros vamos a tener también eliminación de este tipo de linfocitos autorreactivos. Muerte de las células que han cumplido su función. Ejemplo, los neutrófilos, los linfocitos, cuando salen a realizar su función en la reacción inflamatoria, termina la reacción inflamatoria, ¿y qué pasa con los linfocitos que todavía quedan? En ese caso, estos linfocitos van a estimular sus genes de la muerte celular programada, van a entrar en apoptosis y van a ser eliminadas. ¿Sí? Las células envejecidas también utilizan este medio de eliminación por muerte, por apoptosis. Admitir. Las causas patológicas. ¿Cuáles son las causas patológicas? Son todas aquellas células anormales que no pueden repararse. Cuando nosotros decimos, esto es una muerte patológica, o es una apoptosis patológica, cuando las células son anormales y no pueden repararse, entonces son eliminadas por apoptosis. Esa es una apoptosis patológica. Ahora, ¿cuáles son esas causas patológicas para que las células sean anormales? Células con alteraciones de su ADN, células que acumulan proteínas mal plegadas, muerte celular en aquellas células infectadas, por ejemplo, por los virus. Esas son las causas patológicas, entonces. Lesión del ADN, acumulación de proteínas mal plegadas y células infectadas con virus, podrían ser células tumorales también. ¿Sí? Entonces, todas esas son causas patológicas. Vamos a ver las causas con alteraciones de su ADN. ¿Qué altera el DNA de la célula? La hipoxia, los radicales libres. Fármacos antitumorales dañan el ADN, por ejemplo, esas sustancias anticancerosas que colocan a los pacientes para combatir el cáncer. Entonces, esos dan daño del ADN directa o a través de los radicales libres. Entonces, todas estas son causas patológicas para que las células entren en apoptosis. Pero, ¿por qué? Porque lesionan el ADN. Hipoxia, radiaciones, fármacos antitumorales, radicales libres, ¿no es cierto? Entonces, todas estas causas van a lesionar el ADN y las células con lesión de su DNA no pueden mantenerse, tienen que ser eliminadas por apoptosis, porque si se mantienen en el tejido, se transforman en células malignas. En células malignas. No podemos tener células con lesión de su ADN. Tienen que ser eliminadas por apoptosis, ¿no es cierto? Y si no, se tornan en células malignas. Otro, células que acumulan proteínas mal plegadas.
Habíamos visto las causas de la acumulación de las proteínas mal plegadas. Por ejemplo, habíamos visto cuando las chaperonas no funcionan bien, ¿no? Entonces, cuando no funcionan bien, no hay quien controle a que el retículo endoplásmico rugoso proteínas y entramos a lo que se dice acumulación de las proteínas mal plegadas. Estas proteínas mal plegadas aparecen en las células, ¿no?, que sufren mutaciones de los genes de codificación o en las células lesionadas por radicales libres. ¿Cuáles son las causas para que hayan proteínas más plegadas, para que se acumulen proteínas mal plegadas? Mutaciones de los genes de codificación o también los radicales libres. Mire cómo los radicales libres son sustancias muy tóxicas para las células. Dan lesión del ADN, alteran las proteínas, convierten en patológicas, ¿no es cierto? La acumulación de estas proteínas mal plegadas en el retículo endoplásmico, ¿se acuerdan ustedes?, nos lleva al estrés del retículo endoplásmico. Este estrés del retículo endoplásmico, ¿se acuerdan?, empujaban a las células a la apoptosis. Esta es la patogenia para explicar las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. ¿Se acuerdan? El Alzheimer. Es una enfermedad degenerativa que nosotros podemos explicar por esta patogenia. Muerte celular en células infectadas. Las células infectadas por los virus generalmente son eliminadas por apoptosis. ¿Por qué? Porque los virus son los que inducen a la célula a la apoptosis. No se olviden que los virus tienen una sola cadena simple de ARN y necesita acoplarse al ADN de la célula para que pueda sobrevivir. Entonces, en ese acoplamiento de su ARN al ADN de la célula, van a alterar los genes de la célula y las van a mandar a la muerte celular programada y se produce la apoptosis. Y de esa manera, estas células infectadas por los virus son eliminadas. Pero también los linfocitos, ¿no es cierto?, eliminan a las células tumorales por este medio. O sea, los linfocitos, ¿qué van a hacer? Los linfocitos también van a empujar a las células tumorales a que entren a la apoptosis para ser eliminadas. Y los tejidos trasplantados incompetentes, también los linfocitos van a ir a reconocer que son órganos incompetentes inmunológicamente y que van a hacer, las van a meter a esas células incompetentes a la muerte celular programada para ser eliminado ese tejido que es incompetente. En ese tipo de alteraciones patológicas podemos explicar nosotros como causas patológicas y respuestas de apoptosis patológico. Cambios bioquímicos que se presentan. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos que se presentan en las células apoptóticas? Vamos a ver que primero hay una serie de modificaciones de la permeabilidad de la membrana externa de la mitocondria. Ustedes saben muy bien que la membrana externa de la mitocondria es semipermeable. Hay unos conductos que siempre están cerrados para que la célula funcione bien, pero pueden haber muchas causas para que estos conductos se abran, ¿sí? Entonces, cuando se abren estos conductos, ¿qué va a pasar? Va a haber la salida de la citocromo C, que es una proteína que se encuentra en el espacio intermembranoso de la mitocondria. Ahí normalmente se encuentra. Entonces, cuando se altera la permeabilidad de la membrana externa, se abren los poros, esos poros de la membrana externa, y tenemos la salida de la citocromo C. La citocromo C no puede salir de la parte interna de la mitocondria. Cuando sale al citoplasma celular, se une a otra proteína que se llama APAP1. Entonces forman un complejo multiproteico que se llama apaptosoma. Y ese apaptosoma, ¿qué va a hacer? Va a activar a unas enzimas que son unas proteasas de tipo cisteína que normalmente se encuentran en las células, que se llaman caspasas. Entonces, esas son las alteraciones bioquímicas que se ven en durante el proceso de la apoptosis, ¿sí?
Y hemos hablado la alteración bioquímica de la fosfatidilserina que se encuentra en la cara interna de la membrana plasmática, que durante la apoptosis se va a la cara externa de la membrana plasmática para poder ser reconocido con el macrófago. Miren los diferentes cambios bioquímicos que se observan. Uno, salida de la citocromo C, formación de apoptosoma y activación de las caspasas. Y el otro, fosfatidilserina que se encuentra en la cara externa de la membrana celular para ser reconocida por los macrófagos y poder ser eliminada mediante los macrófagos, los cuerpos apoptóticos. Cambios morfológicos. Los cambios morfológicos mire, esto es bien importante. Retracción celular, condensación de la cromatina, formación de vesículas citoplásmicas o cuerpos apoptóticos, fagocitosis de las células o cuerpos apoptóticos por macrófagos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos con el microscopio óptico cómo vamos a ver a los fragmentos nucleares o los fragmentos apoptóticos o cuerpos apoptóticos. Retracción celular. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de retracción celular? En la necrosis hablábamos de edema celular. En la apoptosis estamos hablando de retracción celular. Entonces las células se retraen, el citoplasma se hace más condensada, más densa, y los organitos intracitoplasmáticos son normales, mantienen sus membranas, ¿no es cierto? Pero están bien compactas, también contraídas. Por eso es que los lisosomas no salen al citoplasma de las células que están en apoptosis o de los cuerpos apoptóticos. Por eso es que no hay desintegración de estas células por las enzimas lisosómicas. No hay desintegración. Es otro tipo de proteasas que participan durante la apoptosis. Entonces, retracción celular, necesito con organitos intracitoplasmáticos compactos con membranas intactas. Condensación de la cromatina, otra característica. En la necrosis hablamos de pignosis, cariólisis y cariorexis. Aquí estamos hablando de condensación de la cromatina, que se dispone por debajo de la membrana nuclear y el núcleo se fragmenta. Se divide en 2 o más fragmentos, no se diluye, como lo que ocurre en la necrosis. Formación de vesículas citoplásmicas y cuerpos apoptóticos. Las células forman vesículas porque la membrana plasmática se evagina. Que cuando digo evagina es que manda vesículas hacia afuera. Entonces, esas son las formación de vesículas superficiales. Cuando estos se desprenden, recién forman los cuerpos apoptóticos, rodeadas de membrana estructuralmente intacta, con citoplasma y orgánulos densamente compactos, con o sin fragmento nuclear. Esa es la morfología de los cuerpos apoptóticos. Fagocitosis de las células en apoptosis y los cuerpos apoptóticos por macrófagos. Son rápidamente reconocidos los cuerpos apoptóticos por los macrófagos y después son degradadas por las enzimas lisosómicas para ser eliminadas. No desencadenan una reacción inflamatoria porque sus membranas permanecen intactas. Pero en las últimas fases de la apoptosis podrían ser permeables. No lo vamos a ver esto, solamente les estoy transmitiendo para que puedan ver que en las últimas fases podría permeabilizarse la membrana, pero generalmente todos los cuerpos apoptóticos tienen membranas intactas. Con el microscopio óptico, ¿qué son los cuerpos apoptóticos? Son masas redondeadas eosinófilas con o sin fragmento nuclear, sin reacción inflamatoria. Otra de las características importantísimas de diferenciación con la necrosis es que la apoptosis no presenta reacción inflamatoria y la necrosis sí presenta reacción inflamatoria. En la apoptosis estamos hablando de que no hay digestión enzimática por las enzimas lisosómicas, solamente estamos hablando de fragmentación
¿no es cierto?, de los componentes estructurales de núcleos y de citoplasma. De eso estamos hablando. Y también estamos hablando de que en la apoptosis las membranas de los cuerpos apoptóticos estructuralmente están intactas. En la necrosis están desintegradas. Hay interrupciones de la membrana. Bien. Todas las células presentan moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas. Normalmente todas las células tienen proteínas, que son estas moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas, son proteínas. Estas moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas se encuentran tanto dentro de la mitocondria y en el citoplasma, ¿sí? Entonces aquí tenemos estas moléculas dentro del citoplasma dentro de las mitocondrias y el citoplasma. Estas moléculas, cuando son estimuladas, determinan si la célula muere o sobrevive. Tiene que haber siempre un equilibrio entre las proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Por ejemplo, cuando disminuyen los factores de crecimiento, cuando disminuyen las hormonas, se van a estimular las moléculas proapoptóticas. Pero cuando hay aumento de factores de crecimiento, aumento de hormonas que te dice que tiene que sobrevivir la célula, entonces se estimulan las moléculas antiapoptóticas. Entonces siempre es este equilibrio entre moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas que normalmente se encuentran en una célula normal, tanto dentro de las mitocondrias o fuera de las mitocondrias. Vamos. ¿Cuáles son las moléculas proapoptóticas? ¿Cuáles son las moléculas proapoptóticas? La BAC y la BAX, que cuando se activan, se oligomerizan en la membrana mitocondrial externa, formando un canal de la membrana. Estas son proapoptóticas, que cuando se activan, alteran la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa. Entonces, como altera la permeabilidad, se hace más permeable la membrana mitocondrial externa, que es semipermeable. Entonces, si se hace más permeable, va a salir la citocromo C, que es una proteína que se encuentra en el espacio intermembranoso de la mitocondria. Entonces, la citocromo C sale del espacio intermembranoso de la mitocondria al citoplasma celular. ¿Sí? Eso es cuando las moléculas proapoptóticas se activan, alteran la membrana mitocondrial externa, las hace permeables y permite la salida de la citocromo C al citoplasma y se desencadena la muerte celular programada, apoptosis. Las moléculas antiapoptóticas, ¿cuáles son? La BCLA2, la BCLA-X, la BCLA1. Estas proteínas se localizan también en la membrana mitocondrial externa. Ahí están localizadas, en la membrana mitocondrial externa, controlando de que esta membrana mitocondrial externa no sea permeable a la citocromo C. Entonces mantiene la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial externa. Que si se activan estas, entonces va a permitir de que se abran los conductos, los canales para que salga la citocromo C y se produzca la apoptosis. Y luego tenemos otro grupo de proteínas que son sensoras, como la BAT, la BIN, la BIT. Son proteínas solo BH3, que son sensores de estrés y de daño celular. Cuando hay un daño celular, cuando hay un daño de estrés, estos sensores reciben estas señales y regulan el equilibrio entre la pro y la antiapoptosis. O sea, si nosotros tenemos aumento de factores de crecimiento, ¿qué va a hacer? Va a estimular a las antiapoptóticas, a las proteínas antiapoptóticas. Si hay un daño del ADN, si hay proteínas mal plegadas, va a estimular a las proteínas proapoptóticas. Esos son los sensores. Entonces, siempre están regulando el equilibrio entre las proteínas pro y antiapoptóticas. Tipos de señales. Tenemos las señales de supervivencia y las señales de muerte.
¿Cuáles son las señales de supervivencia? Los factores de crecimiento, las hormonas, que actúan, que cuando se encuentran en gran cantidad estimulan la producción de proteínas antiapoptóticas, o sea, hay mayor cantidad de proteínas antiapoptóticas como la BCLA2, frenando el escape de la citocromosis de la mitocondria. Saben muy bien que la BCLA2 es la que, como soldado, está en la membrana mitocondrial externa, permitiendo que no se abran los conductos, mantienen la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial cuando las señales de supervivencia se mantienen, más factores de crecimiento, más hormonas. Y las señales de muerte, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Disminución de los factores de crecimiento, disminución de hormonas, daño del ADN, acumulación de proteínas más plegadas en el retículo endoplásmico rugoso, que es el estrés del retículo endoplásmico rugoso. Si se activan estos sensores, también van a activar a las proteínas proapoptóticas, que son la BAC y la BAX. Estas proteínas proapoptóticas, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que la membrana mitocondrial externa se haga permeable a la citocromo C. La citocromo C sale de la mitocondria al citoplasma y se desencadena todo el proceso de la apoptosis. Estos sensores BH3 también se unen a la BCLA2, a la BCLA-XL, bloqueando su función protectora, induciendo a la apoptosis. Conclusión, la activación de la BAC-BAC y la pérdida de la función protectora de BCLA2 determina la liberación de la citocromo C. Esta se une a la APAP1, formando el apoptosoma ya en el citoplasma, que activa a las caspasas, desencadenando la apoptosis. Hasta acá vamos a llegar, señores estudiantes, ya no me queda más tiempo, no quiero que me corte la grabación a medio explicar. Nos vemos la próxima clase el miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Doctora, doctora. Gracias, doctora. Yeah. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.